Vamos por favor a Lucas 19. Y siendo Domingo de Ramos, como lo llamamos, necesitamos entender qué es el antes de todo eso, qué venía como juntando eso, por no decir desde el huerto de Edén y milenios pasando, sino simplemente, por decir así, el día antes o 2 días antes. Y estamos en Jericó. Venían bajando todos los de Galilea, venían bajando por el río Jordán. Normalmente, si tenían prisa o algún otro asunto, iban por el lado del mar. El camino del mar se llamaba, que era el camino que sale de Galilea al mar, el mar Mediterráneo, y sigue la costa hasta por fin llegar a Gaza y a Egipto y todo eso. Entonces, y era obviamente otro clima, más fresco y todo eso. Y por eso escogían el camino del río Jordán. El mar de Galilea está bajo nivel de mar. El río Jordán está bajo nivel de mar. Y el mar Muerto está peor bajo nivel de mar. Entonces, mucho calor. La presión barométrica encima de ti, el calor encima. Pero porque si iban así como peregrinos, o sea, para una de las fiestas sagradas en Jerusalén, entonces iban con la idea de nosotros, o sea, solo los que van a este asunto a presentarse en Jerusalén, en el templo. Entonces hacían una diferencia con eso. Entonces dan vuelta a la derecha en Jericó, vienen bajando todo esto el río Jordán. Y Jericó está frente al río Jordán, entonces daban vuelta para empezar a subir los cerros y los montes de Judá antes de subir hasta Jerusalén. Y es una subida feroz, en mucho calor, y así, entonces, y salían mucho antes del amanecer. La idea era ganarle lo más que se puede el calor. Y mucho de eso, o sea, cuando lo estamos leyendo, y lo puedes cotejar en los 4 evangelios, Jesús tenía un paso marcado, tenía que llegar cierto día, no nada más un día antes de ser crucificado o algo así, llegar a tiempo para su crucifixión, sino tenía que llegar a tiempo para presentarse como Mesías en el templo. Y eso viene desde el libro de Daniel, que dio hasta el día de su presentación en el templo. Entonces, y así presentar credenciales. Y si te acuerdas, como dijo, escrito está: la casa de mi padre será llamada casa de oración, y lo han vuelto cueva de ladrones. Entonces, o sea, él está como tomando lo que es suyo, tomando posesión. Y no simbólicamente, simplemente no intenta entrar hasta el lugar santísimo, que sería suyo también como el Hijo de Dios, porque todavía no se había hecho expiación. Y Hebreos 9 y 10 amplían mucho sobre ese tema. Entonces, si podemos entender eso, Jesús tiene que llegar cierto día, y era Domingo de Ramos, o sea, tenía que llegar ese día. Y cuando conviertes el calendario de Babilonia que Daniel usaba, y cuando le dice que son 70 setenas de años pasarán sobre tu pueblo, y menciona solo 69 setenas, entonces, o semanas, pero es grupos de 7. Entonces menciona eso, pero están determinados sobre tu pueblo para expiar el pecado, para terminar con la prevaricación, o sea, todo eso, cumplir con justicia. O sea, hay diferentes aspectos que eso es lo que tiene que suceder, y eso va a suceder esta semana, Semana Santa. Entonces, entendiendo eso, y podemos decir, bueno, entonces sí, tenía que presentarse en el templo ese día. Y entonces en Lucas 19 está en Jericó entrando. Y puedes, en final de capítulo 18, menciona un ciego en Jericó. Y pero es interesante, porque otra vez sucede saliendo. Entonces, muchas veces no tenemos conocimiento de que la comunidad de sordos, la comunidad de ciegos en cualquier ciudad, y más en aquel entonces, tenía comunicación entre sí, era una comunidad. Y tienen algo en común. Entonces, y como limosneros y demás, entonces corrió la voz. Entonces Bartimeo está esperando al otro lado de Jericó.
pidiendo limosna y pregunta, ¿qué es esto? Y dicen, es Jesús de Nazaret, y es cuando empieza a gritar. Entonces, cuando empieza todo esto a verse, la gente viene con una anticipación y una alegría acerca de este día, que es recordar y celebrar otra vez la redención, el éxodo, el rescate de esclavitud en Egipto. Entonces, para recordar esto, y van 3 veces al año, y esto es el comienzo del calendario religioso, el día de Pascua. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos o cobradores de impuesto romano, y rico, que quiere decir que sabía manejar esto y extorsionar y demás, procuraba ver quién era Jesús. Entonces hay una fama durante 3, casi 4 años que ha ido creciendo, y Jesús como recortando esto, Jesús enfriando eso periódicamente para que queden los que siempre quieren saber dónde está y escuchar lo que tiene que decir, que sean los que realmente están entendiendo que es el Mesías y no nada más como turisteando. Y dice, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y es importante ver por el estatus que él ya tenía en Jericó. Jericó sería como punto aduanal entrando desde Persia, cruzando el río Jordán, salen de Persia a Roma, por decir, el imperio romano. Entonces había cuotas, había impuestos y muchas cosas aduanales, y vienen caravanas y todo eso. Así como Capernaum en Galilea, donde Mateo, el cobrador de impuestos, y Jesús lo llama. Entonces es donde pasa muchísima gente en estos puntos. Bien, entonces dice, sube un árbol sicómoro. Eso no es de acuerdo con su dignidad. Y necesitamos como captar un poco qué está pasando con este hombre Zaqueo, que tiene esa curiosidad. O sea, nosotros simplemente empezaríamos googleándolo y luego buscamos con un hashtag o algo así en Twitter, y luego vemos si tiene cuenta de Instagram o algo así para saber quién es Jesús. O sea, Zaqueo es presencial todo en aquel tiempo. Tienes que ir a verlo. Es contacto, es tiempo real y es contacto de piel. Entonces él corre para ver quién era Jesús, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, nadie está mirando arriba, todos están mirando a Jesús. Porque es la procesión, es un día importante, viene así con prisa, no se detiene. El joven rico lo interrumpe entrando a Jericó, está tratando otra cosa y él viene corriendo y comprar, porque es una persona de estatus, ¿ok? Entonces, pero vemos aquí también lo es Zaqueo. Y entonces vemos qué está pasando en la cabeza de Zaqueo, qué estaba pasando en la cabeza del joven rico. Mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, y sabe su nombre, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, porque Jesús, según ellos, se contaminaba al quedarse a comer y a dormir en casa de un hombre como Zaqueo. O sea, él ya se contaminaba y tiene prisa para llegar al templo, pero se está contaminando, y es un lapso de 24, 48 horas para poder depurarse y ser ceremonialmente limpio y poder entrar. Y bueno, o sea, es toda una cosa así, y la gente se queda así. Oye, no sabe nada este hombre. ¿Qué? No sabe lo que está haciendo, no sabe dónde se vino a quedar, no sabe con quién está hablando. Entonces es importante, Jesús sabía su nombre, entonces Jesús sabe con quién está. Y entonces cuando empiezas a tomar tu punto inicial es Jesús, qué hace, qué dice y cómo confirma y cómo
realiza lo que está escrito acerca de él. O sea, cuando ves esto, que Jesús a partir de la palabra, en su palabra y en su acción, o sea, todo checa. Ahora, si es a partir de un fariseo, si es a partir de un herodiano o un escriba o algo, entonces de repente como que no alcanza. Pero eso es problema del fariseo, por decir, no problema de Jesús. Es una deficiencia humana, no deficiencia de Jesús. Entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ahora, dime, ¿en qué casa se quedaba en Jericó que no era casa de un hombre pecador? O sea, ¿qué opción le queda? Sino tener contacto con pecadores. Pero ve lo que sucede. Al ver esto, todos murmuran, pero Zaqueo dice esto. Entonces Zaqueo, puesto en pie, ahora reclinando alrededor de la mesa, se pone en pie. Era chaparro de por sí, entonces para que lo tomaran en cuenta al hablar, pero también puesto en pie porque está haciendo algo solemne, como si fuera un brindis, pero él está haciendo una declaración moral acerca de su metanoia, acerca de su arrepentimiento, lo que él entendió y cómo eso da vuelta en su vida y cómo su vida tiene que seguir dando vuelta con esto. Entonces dice, he aquí, Señor, no habla a los murmuradores, y Pedro y los discípulos nomás así aguantando vara porque Jesús siempre hace lo que ellos no pensaban. Entonces dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Eso es arrepentimiento. Eso es metanoia, es su entendimiento y su concepto y su cosmovisión, su mentalidad, su concepto de sí mismo, su concepto del mundo cambió para ajustarse, para alinearse con el cambio en su concepto de quién es Jesús. O sea, ya subió al sicómoro para saber quién era Jesús y quería verlo, pero le llegó mucho más que ver. Llegó la presencia, o sea, la personalidad de Jesús llega a su casa, y simplemente lo que rodea a Jesús, o sea, esto va a cambiar. Tiene carisma, tiene presencia, es Dios hecho hombre. Entonces entra en la casa, y la casa se tiene que alinear también. Por eso Jesús dice a los discípulos cuando los envía de dos en dos, dice, si son de paz en esta casa, descienda tu paz, o sea, de los discípulos, descienda tu paz sobre la casa. Interesante, ¿no? O sea, tú puedes impartir algo en el nombre de Jesús, como si Jesús estuviera llegando a la casa. Interesante. Entonces, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Interesante, porque también eso quiere decir que Zaqueo va a quedar pobre. O sea, todo el capital que él tiene, porque compraban por licitación, compraban el derecho durante un tiempo específico de usar el sello como cobrador de impuesto. Entonces, durante ese tiempo, él puede cobrar impuesto, pero también cobra multas, recargos, rezagos, sobornos y todo eso. O sea, con eso se enriquecían, porque solo lo que él ofrece, Roma ya quedó pagada, que eso es lo importante. Vamos a decir que él ofrece 30 millones de shekels a Roma, y le dan el sello durante tres años. Entonces, Zaqueo va a ver cómo él saca un promedio de 10 millones de pesos, de shekels por año, más su utilidad. Y sí lo hacían, y era rico. Entonces hay mucha extorsión, hay mucha estafa en eso. Se hacían de casas, había embargos y muchas cosas, porque venía con todo el poderío, el sello o el no sello, venía con todo el poderío de Roma. Y los odiaban a los cobradores de impuestos. Entonces, va a quedar pobre. Es importante ver eso. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. O sea, entre los judíos hacían diferencia entre
como cuántas franjas llevas en tu vida de justicia, de piedad, de dar limosna, de ayunar, de presentarte, de ofrecer sacrificios, de hacer largas oraciones. Entonces con eso como que te tocan como más franjas en tu manga o algo así. Entonces, viendo desde este punto, Jesús, Él es hijo de Abraham. O sea, Él puede simplemente reconocer al Mesías y tan, no hay más. Simplemente tiene que entender como en un principio. Andrés lleva a Pedro y dice, mira Pedro, o Simón, como era su nombre, hemos encontrado al Mesías. Ven, y lo presenta a Jesús, así a Andrés. Hemos encontrado al Mesías. Entonces, simplemente como descendencia de Abraham, estamos hablando de que hoy, al conocer a Jesús, Zaqueo conoce la promesa de Abraham hecho hombre. Está conociendo la promesa que Dios dio a Adán y Eva, hecho hombre. Está conociendo el hijo de David, la promesa que Dios hizo a David, hecho hombre. Entonces, todo eso para Zaqueo, él está así. Y nos damos cuenta con eso que mucho de lo que era su estupidez, por decir moral, su soncera moral de Zaqueo era porque no tenía algo más importante. No había en él algo mayor para amar que el dinero. Y entonces Jesús llega a su casa y tiene algo que puede amar más. Y los ídolos empiezan a caer delante de Jesús. Siempre es el caso. Entonces tú y yo podemos estar como Zaqueo todavía corriendo al sicómoro para ver qué es esto. Pero si Jesús se detiene y dice, ahora bájate, porque voy a quedar en tu casa. Y Zaqueo así. O sea, ¿qué es lo que Jesús va a ver en mi casa? ¿Qué es lo que Jesús, si Él se sienta, empieza a ver qué revistas tengo, qué periódicos, o sea, que todo eso estoy así que quédense en el patio, está más fresco. Entonces servirles un agua de Jamaica y tirar a la basura cuánta cosa, borrar esto, borrar el otro, cancelar cuentas de cable, o sea, no estoy listo. Jesús no le dijo, Zaqueo, porque tengo prisa, tengo que llegar cierto día, y está próximo ese día, tengo que llegar a Jerusalén y presentarme en el templo. Entonces no puedo decir, oye, de aquí a 8 días voy a tu casa. Y Zaqueo dice, ok, voy a ayunar y orar, voy a prepararme espiritualmente, moralmente, voy a hacer esto, voy a tirar todo esto así al dren, porque no tiene que encontrar esto, o sea que si él se mete a ver en mi buró, o sea, todo, no le da tiempo. Pero aún así, sin poder prevenir, sin poder como meditarlo así, Zaqueo supo en lo que bajó del sicómoro y caminó con Jesús a su casa. Y entonces así, y sus sirvientes ponen extra platos y van a comer todos alrededor de la mesa, y en la calle todos están queriendo ver, o sea, no había privacidad porque estaba Jesús con él. Y nosotros como que tenemos como tesoro nuestra privacidad, que nadie se mete con nosotros. Bueno, pierdes eso porque ya todo el mundo era notorio Zaqueo por cobrador de impuestos y por corrupto, y ahora es notorio porque bajó de categoría en Jericó. Como Mateo dejó en ese momento su bitácora y el sello de Roma y toda la fuente de ingresos para recuperar la capital que él invirtió, el capital que él invirtió. Entonces piensa en eso, o sea, Zaqueo estaría en lo mismo. Y no solo eso, lo que tengo en el banco no es mío, es producto de corrupción. Entonces lo tengo que devolver. Y es interesante, quiere decir que no es que puede ser que todos lo hacen. Sí, pero si su bitácora no miente, lo que él está registrando de entradas y que esto y sus notas de cobrar esto y multas y todo lo demás y comer hipotecas, porque hipotecan su casa para pagar el impuesto, luego no pueden pagar y entonces recoge su casa. Entonces viendo todo eso dice, no, hoy va venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham, porque verso clave en toda la Biblia, el Hijo del Hombre, y ellos están oyéndolo en arameo, entonces lo que escuchan es el Hijo de Adán. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. O sea, ya todos están así. ¿Cómo? O sea, así nomás. Así me dijeron a mí, no sé a ti. Sí, ya nací de nuevo, ahora soy cristiano, Dios me ha perdonado mis pecados. ¿Quieres saber más? A mis amigos, a mis cuates desde la primaria. Sabíamos todos de nosotros, entonces ellos nomás dicen, no, o sea, para eso tienes que remojar un buen en cloro y jabón oro. Y luego así, despercudir aquí en el sol un rato para ver si mejor no quemarlo. Pero no se va a desmanchar tan fácilmente. O sea, y digo, no, estoy seguro, me lavó, me ha lavado, soy nuevo. Y así, o sea, pobre gente, ¿no? Porque no más, o sea, las cuentas no checan. Pero Zaqueo sabe, ahora soy rico, ahora no tengo que cuidar del futuro, porque encontré algo que no puede ser devaluado ni robado. Es Jesús, mi tesoro. Y cambió esto. Entonces Jesús da una parábola porque ya tiene su atención. Dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Y es importante también cuando todos creen que pues de aquí todo, ya vamos para arriba todo. O sea, de aquí todo es mejor, de aquí ya no va a haber prueba, ya no habrá llanto ni dolor, y enjugará toda lágrima. Entonces ya no tienes miedo. Si tú sabes que el rapto viene en 15 minutos, tú te acercas con el peor delincuente que anda armado y buscando razón, buscando a quién eliminar. Y te acercas y dices, puedes recibir a Jesús en este momento y quedar como yo, lavado de tu pecado y perdonado. O sea, ya tendrías valor, porque no tienes nada que perder, solo te adelantas 15 minutos y los demás te alcanzamos. Pero, o sea, ya no hay miedo cuando es eso. Pero, ¿qué tiene que suceder en un individuo o en una iglesia para no tener miedo de por sí? No porque piensas que pues hoy ya termina todo, entonces voy a aventar todo porque no puedo perder nada y ahora sí tengo valor, ahora sí tengo fe, ahora sí tengo gozo que nadie puede apagar. Pero ¿qué es lo que? O sea, hazlo como algunos aquí, 50 años, caminando con el Señor. Hazlo 50 años, entonces empiezas a decir, mejor nomás con mi vida le voy a testificar, pero ya no quiero decir porque luego te insultan, luego nomás hacen su cara rara. O sea, ya. Pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo hacemos para otra vez perder el miedo? Entonces dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, que es una cantidad, no como un talento que es un peso en oro, pero es una cantidad menor en plata, entonces una mina, no como mina de cobre o mina de plata o algo así, sino es una medida. Les dio 10 minas, cada quien recibió la misma cantidad. Entonces la parábola de los talentos es otra enseñanza de Jesús, porque les dio diferentes cantidades, pero aquí les dio la misma cantidad. Y tenemos que preguntar, bueno, ¿qué es lo que podríamos decir que todo ser humano ha recibido? Que es lo mismo que cualquier otro, porque oportunidades hemos tenido diferentes, ¿no? Experiencias muy diversas, años de vida también, estamos en otra cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir? Que todos tenemos lo mismo que otro, y no importa su inteligencia, su nivel social, sus años de estudio, su habilidad para imaginar o calcular o algo así. ¿Qué es lo que todos tendríamos? Lo mismo, y no importa que es el bebé que nació ayer, el bebé que aún no nace o el viejito de 90 y tantos años. ¿Qué es lo que todo y cada uno tiene? ¿Ok? Entonces, bien, van. Negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Textualmente lo que le dicen a Pilato en unos días.
Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Pues, está bien. Y él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: ¿en dónde? En el reino que fue a recibir. Okay. Está buscando ¿qué? Fidelidad, aunque sea en lo poco. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. No tan fiel o no tan productivo, pero hay una situación de recompensa por fidelidad. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse, que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Entonces, ¿qué es esto? Lo que yo sugiero aquí, que es lo que cada ser humano ha recibido, lo mismo que cualquier otro, y no hay diferencia por tiempo en que naciste, el lugar, tu origen étnico, tu genética, cuántas neuronas te funcionan y todo eso. Todo ser humano tiene la imagen de Dios. Es lo que hemos recibido. ¿Te acuerdas que ya en el templo esta última semana le dicen: es lícito, es correcto, es permitido ante Dios pagar el tributo? O sea, lo que Zaqueo cobraba, pagar tributo a Roma, porque los ultranacionalistas entre los judíos, que uno era uno de los discípulos de Jesús, Simón el cananeo, okay. Entonces trae Judas Iscariote, trae a Mateo el malinchista, y dice: Mateo, tú y Simón el cananeo, que quiere matar a Mateo, tú y él van a predicar el evangelio. ¿Qué tal? ¿Lo harías? Pero ¿quién te lo está diciendo? Jesús. Y de repente encontramos que sí, bueno, aunque sea lo intento, aunque malamente, aunque torpemente, lo intento. Mateo, no seas gandalla. Entonces ya van saliendo y te predican. Entonces, pensando en eso, si todo lo que cada uno ha recibido es lo mismo que otro ha recibido, pero sí hay algo que tú puedes hacer con esto, con la imagen de Dios que Él ha puesto en ti. Pero no tengo talento, no tengo habilidad. Casi ni puedo hablar. Es que soy en espectro autismo. Es que soy esto, es que soy zurdo. Es que nací en una familia pobre y crecí en un barrio. O sea, sí, pero cada uno, aunque todavía no nace, tiene la imagen de Dios. No tiene más ni menos. Eso es muy importante. Y más importante al ver cómo en ideología de género se está arrebatando eso y que no hay nada que ver. O sea, la imagen de Dios que Él pone en cada uno de nosotros lo podemos alterar y lo podemos hasta suprimir y decir que soy lo que yo quiero ser. Es importante ver eso porque eso es la atmósfera, ese es el aire que ahora respiramos. Entonces sí tenemos que tomar en cuenta. Pero no era tan diferente en el primer siglo, ¿okay? No era tan diferente. Todos están, ¡ay, qué tiempos difíciles! En aquel entonces echaban con los leones simplemente por gusto, ni siquiera porque habías hecho un crimen o algo así. Entonces, en cada era, para cada ser humano, siempre hay fuertes obstáculos, fuertes retos, siempre hay por qué tener miedo, siempre hay por qué poner excusas y pretextos, siempre ha habido eso. Pero imagínate, lo que tú y yo todos tenemos, que hace, aunque yo soy un mono, y tú también, la imagen de Dios. Con todo que roncas, te rascas, si no te lavas la cabeza, caspa, te huele la boca, la imagen de Dios. Y Él lo estableció. No fue por voto de mayoría.
Entonces, si Dios te puso su imagen, nadie te la puede quitar. Entonces, importante ver esto, que cómo fueron fieles con lo que cada uno recibió. Y cada uno, o sea, en los talentos, dice que les dio conforme a su habilidad. Entonces le dio 10 talentos a uno, 5 a otro y 2 a otro, conforme a su habilidad. Pero aquí dice no es cuestión de habilidad, sino de individualidad, que cada uno es un individuo y tiene lo mismo. Entonces, pensando en eso, podríamos hacer un sermón y hasta una serie de 3 meses simplemente sobre esto de la parábola de las minas, pero tenemos que llegar a Jerusalén con Jesús hoy. Entonces, tuve miedo de ti. Y dice, ¿sabías que era severo? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer con lo que te da miedo? Todo el mundo te va a decir. Hay seminarios, ¿okay? Hay discursos, hay, talleres. ¿Y qué es lo que tú tienes que hacer con lo que te da miedo? Entonces, una cosa es como David. Todo el ejército de Israel tenía miedo de Goliat. Y David no fue a decir, soy vencedor. Soy hijo de Isaí, soy su hijo menor y todos me ponen zape, pero yo soy hijo de Isaí, que es así, somos descendientes de Booz y todo eso, y nuestros antepasados salieron y conquistaron esta tierra prometida y todo eso. Goliat dice, se ofendió Goliat cuando vio al muchacho con sus brazos de fideo. O sea, dice, ¿qué? ¿Acaso soy un perro porque trae su vara de pastor y sus piedras y su onda? Entonces, ¿soy acaso un perro para que vengas contra mí con piedras y palo? Y le maldice en el nombre de sus dioses. Y dice, yo te voy a dar así, para las aves del cielo van a comer tus carnes. Así. Y David dice así, como si fuera UFC, ves que así todos galletudos, así se miran, en el boxeo se miran así para ver quién baja la mirada. Y es puro intimidar con lo que tienes. Y David simplemente no tiene que decir nada. Dice, tú vienes contra mí con jabalina, con espada, con tu casco, con tus semejantes manos y tu estatura. Tú vienes contra mí en eso. Y yo me presento hoy en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has insultado. Te lo presento. Y lo demás es historia. O sea, ¿cómo? Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer con lo que te da miedo? Presenta tu miedo a tu Dios. Porque tú no lo vas a encoger. Tú no puedes hacer que ese miedo sea menos. Pero tú necesitas perspectiva. Necesitas comparar lo que tú temes, Goliat, que era grandote y temible. Entonces, comparar Goliat con el Dios de Israel. Pero si no lo conoces, entonces tienes que recurrir a otros medios y decir, soy vencedor, soy conquistador y punchis, solo en Cristo. O sea, y puedes como tener suficiente adrenalina y dopamina por decir 1000 veces una cosa, pero para hacer que esa piedra vuele en el aire y se entierre en la frente de Goliat. Y que sepas hacer esto, o sea, llegue con su propia espada, le cortas la cabeza y no podía cargar ni su espada, David. O sea, tiene que hacer esto y todo el ejército de Israel así. Y peor, todo el ejército de los filisteos. ¿Cómo? Pero cuando lees los evangelios a cada rato la gente está diciendo, ¡oh! Nunca hemos visto tal cosa. Exacto. Entonces eso, ve lo que pasa aquí. Y lo peor que puede haber es que nosotros hagamos más caso a lo que nos da miedo que a Dios. Y no cambies lo que tú sabes por lo que tú no sabes. Y el miedo siempre te va a contar una historia acerca de un futuro donde ya quedaste humillado, donde ya te hizo 1000 pedazos, donde todos ya se rieron de ti. Eso es lo que el miedo siempre va a decir. El perro te va a morder y te va a dar rabia y te van a tener que matar como al perro. Así, el perro está vacunado para empezar. O sea, simplemente, pero ya tu miedo está contando toda una historia, toda una telenovela acerca de algo que realmente no sabes, solo supones. No cambies lo que tú sabes del Dios viviente.
Pero si no lo sabes, entonces sí, abres tu mochila, ¿con qué le contestas? ¿Con qué es lo que puedes poner enfrente a lo que tú temes para poder decir, ok, ya vi, ya entendí y ya no voy a tener miedo? En paz me acostaré y dormiré porque tú estás conmigo. Pero ¿quién es el que está con nosotros? Tenemos que saberlo. Entonces, bien, dice, ok, soy severo, entonces, ¿qué es lo que vas a temer más? A mí, a Dios. ¿Okay? El temor de Dios es algo que te ayuda a despejarte. Es decir, en su presencia, delante del Dios viviente, no voy a decir necedades, no voy a decir tonterías, no voy a hablar vanidades, no me voy a jactar delante del Dios viviente. Porque el que se jacta delante del Dios viviente es como Goliat. No, yo no, así, bonito, callado. Yo no tengo más que decir, que hable Dios. Entonces dijo, versículo 24, dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina y darla al que tiene las 10 minas, como si le hiciera falta. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene, se le dará. Mas al que no tiene, ¿pero qué es lo que tenían? Lo mismo todos. Pero al que no tiene, aun lo que tiene, se le quitará. En otro evangelio dice, aun lo que cree tener, se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitarlos delante de mí. Eso es Jesús Peace and Love, Jesus Revolution, delante de ustedes. O sea, ¿qué hubo? Sí tenemos que ajustar algunas cosas, ¿verdad? Entonces, estamos viendo que cómo Jesús está hablando muy serio acerca de estas cosas. Pero otra vez, ¿qué es lo que Pedro tenía? Que también lo tenía Felipe, que también lo tenía Poncio Pilato, que también lo tenía Herodes, la imagen de Dios. Entonces, tráiganme la moneda del tributo. Entonces dice, ¿qué inscripción y qué imagen tiene? Pues de un lado es la imagen del emperador y del otro lado la inscripción, que lo hace moneda oficial. Entonces dice, pues entonces darle a César el tributo, darle a César lo que es de César, porque trae su imagen y su inscripción. Y a Dios lo que es de Dios, porque trae su imagen y su inscripción. Ahora, entonces sabiendo... Y todos aquí estamos en diferente punto en ese listón que está corriendo, sabiendo que voy a tener que devolver esto, la imagen y la inscripción. Y voy a tener que presentar qué he hecho con esto. Dinero, fama. Dios va a decir, wow, ¿verdad que mi hijo es bien eficiente en negocios? Como que eso le va a impresionar a Dios. He operado a cuantos enfermos de cáncer y todos se sanaron. Órale, y Jesús nomás así. Ya lo sanó. O sea, ¿cómo puedes impresionar a Dios? Lo único que le puede impresionar es agrandar y embellecer la imagen de Dios. Eso es lo que tenemos. Entonces eso te lo dejo para considerar. Y lo está diciendo en casa de Zaqueo cuando estaban criticando. Entonces Zaqueo simplemente en cuestión de minutos mientras comían, en cuestión de minutos hizo la cuenta, dio la vuelta, metanoia, dio vuelta en su pensamiento y en cuestión de minutos Zaqueo embelleció la imagen de Dios en él, por cuanto él también es hijo de Abraham. Entonces, importante ver eso. O sea, Zaqueo supo, lo único que puedo ofrecer a Dios, o sea, sí, devuelvo lo que robé, cuadruplicado, pero ¿qué es lo que ofrezco a Jesús? Lo que viene de Él. Eso es lo que busca. ¿Y cómo se lo devuelvo? ¿Mejorado? ¿Multiplicado? ¿Agrandado? O devaluado, rayoneado. Entonces sí es como cosa seria porque dices, pues ya no sé si me quede tiempo para componer esto. Entonces sacas la plancha, estás así,
O sea, viendo si en la tintorería mejor. O sea, no te va a dar tiempo porque además está parchado. Además aquí donde se regó pintura. O sea, ¿cómo presentas tu ser a Dios? Él va a tener que intervenir. Entonces llegamos a Jerusalén. Versículo 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, aquí Lucas no incluye lo de Bartimeo, pero lo puedes leer en Marcos 10, es muy hermosa la historia. Entonces, llegando a Betfagé, casa de higos, y de Betania, casa de pobreza o de gracia, no sé por qué gracia y pobreza, qué tienen que ver, pero Betania es casa de gracia. Al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos. Ahora, Betfagé y Betania, 2 aldeas, y a partir de eso empezaron ya todos los puestos del tianguis de ganado para comprar los peregrinos que vendrían por este camino. Entonces los peregrinos iban comprando borregos y corderos y palomas y todo eso, pero ese negocio lo tenía Anás, el padre de Caifás, que fue sumo sacerdote, 5 de sus hijos, porque eso lo compraban de Roma, ya no era como la ley decía. Entonces, pues, ¿quién quiere ser sumo sacerdote? Yo. ¿Cuánto lo quieres? No, pues tanto. Y Roma dice, tú eres el sumo sacerdote. Y 5 de sus hijos y ahora su yerno Caifás lo es. Y Dios aún así respeta el oficio de Caifás. Y Caifás es el que dice, nos conviene que uno muera por el pueblo. Y profetizó, porque ese año él era sumo sacerdote. Bien, entonces, están con eso y al comenzar eso van en medio de puestos, corralitos, con borregos y corderos y todo eso, uno que otro becerro y así jaulas con palomas, tórtolas y todo eso, o sea, todo tipo de lo que es ya sellado y garantizado kosher, pero lo vendían con mucha ganancia. Por eso Anás tenía el permiso de eso y tenía para todos sus hijos, cuando acabó el tiempo, ya otro hijo, y ahora va mi yerno, y uno de sus hijos lo mató en un dren en Jerusalén, así de buena familia que eran. Entonces, es importante cuando Jesús limpia el templo lo que estaba sucediendo. Todos sabían que estaba sucediendo en todo lo que hacían esto. Bueno, esto me costó caro, o sea, yo iba a ofrecer un borrego, pero ya los borregos ya no alcanza, entonces yo tengo que comprar un par de tórtolas, como José y María, porque no me alcanza para algo mejor. Quiero ofrendar a Dios algo y estos ya, o sea, cobraron piso de Betania hasta el templo y ya en la plaza del templo. Entonces reducen lo que de la gratitud de la gente quisiera expresar. Entonces, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatarlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Parece que está hablando a niños. ¿Y quién eran los 2 discípulos? No sabemos, pero entonces tienen que ir como niños. Ven así la burra y el burrito, entonces van a desatar el burrito y traerlo y están así. Y si nos dicen, pues tú diles. No, tú diles, porque yo voy a estar corriendo. Van a estar llamando policía o sacando escopeta. ¿Cómo? Entonces, cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Piensa en eso, no para ir a robar bicicletas o tanques de gas, pero piensa en esto, o sea, si el Señor te envía, vas a encontrar allá lo que necesitas, porque Él lo necesita para que tú hagas su voluntad. Pero asegúrate que Él te envió, que estás haciendo su voluntad y que hoy es el día. Porque eso es lo que está pasando así. No es para arrebatar el texto y decir, no, pues no voy a meter mano aquí, me voy a llevar un ventilador de semilla porque en casa hace calor. O sea, cuidado, o sea, el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima.
y a su paso tendían sus mantos por el camino. Ahora, lo que comienza a partir de ahí, en todos los dibujos y cuadros religiosos, todas las películas, Jesús va así. Hazte cuenta que es Antonio Aguilar en el mejor caballo alazán, que hasta baila, que hasta se acuesta y él sube y ya se levanta. Es un burro que nadie ha montado, y un burro que todo el mundo le ha montado no se deja. Entonces imagínate el pollino. Y yo vi un video acerca de eso, que es un campamento para chicos de la ciudad, y les enseñan muchas cosas y nunca han visto estos espacios en Texas y todo eso. Y en una parte sueltan así burritos, y los chicos tienen que correr y agarrar un burro y subirse al burro y que el burro no le tire. Y el que aguanta más segundos gana un premio. Pero por fin están haciendo algo como hombrecitos que les cueste, en lugar de simplemente romper cristal, robar un estéreo de un coche y así, sino realmente valentía y fuerza y rapidez, y que me aventé y le agarré y no dejé, y el burro así que, o sea, no así. Entonces Jesús, y por eso tomaron palmas para hacer así como un vallado a los lados del camino, y que el burrito tuviera que ir hacia adelante. Y eso era una costumbre para alguien de la nobleza o un rey simplemente, pero era muy arcaico. Y que Jesús lo haga, está diciendo, sí, eso es toda nuestra historia. Nosotros no somos de Occidente como los romanos, somos orientales. Y en el oriente la hombría se demuestra de este modo. Entonces el burro no le quita. Entonces ponen sus mantos en el camino. Y dices, ay sí, por reverencia y todo eso. No, es porque si el jinete cae, que no le duela tanto. Entonces todo eso está, y entonces empieza a ser un jaripeo, no con un toro, sino con un burrito. Y Jesús le queda chico el burro, pero es un burro ya crecido, pero él no sabe lo que es sentir esto, o sea, el martigón y todo eso, y Jesús jalando así y agarrándole con sus piernas y agarrando así, que no es como caballo, es cortito de burro, entonces si se mueve mucho suelta y no. Entonces puedes ver también videos en YouTube de jaripeos mortales. Y eso es mi Salvador. Dices, ay, pero ¿y eso qué? O sea, ¿con eso salvó al mundo? No, pero con eso Él tomó la batuta ese día en toda su entrada a Jerusalén para decir quién es. Yo soy el rey, yo soy el hijo de David, y eso es lo que un heredero, para llegar a su coronación de rey, que le van a ungir como rey, el sumo sacerdote, que no lo hicieron. Pero en Daniel dice, esto es todo para ungir al Mesías, para expiar el pecado, para acabar con la prevaricación. O sea, dice todo, pero no dice cómo va a ser. Jesús fue ungido en el río Jordán cuando vino sobre él el Espíritu Santo. Y la expiación lo va a hacer en el mero día de la Pascua, Viernes Santo. Entonces, ¿cuándo lo va a hacer? Entonces, convirtiendo el calendario de Babilonia al calendario juliano que usamos nosotros, entonces ya con el sol y con meses de 30 días y 31 días y todo eso, pero simplemente convirtiendo cuántos días serían desde este decreto de Ciro de Persia hasta la llegada del Mesías al templo, y es el día. Entonces, ¿qué sucede? Y entonces ahí están. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Entonces unos corriendo ya por su manto y llevándolo enfrente, y así es toda una procesión. Y Jesús no así como que así una procesión, sino es un jaripeo. Entonces el burrito está haciendo esto, está parándose así, es un truco que hacen los equinos así, que se hacen así, y tú sales volando entre sus orejas. O sea, todo eso está pasando. Y la gente así, entonces hay risa. Están haciendo ajúa, los niños están gritando, las mujeres están así, todos están así, y todos están, sí, pero eso es lo que hace un rey, de acuerdo, eso es lo que hace un rey, y es su entrada triunfal de un rey. Entonces todo eso está pasando, entonces un alboroto esto, y de risa y gritos y polvo y cuánta cosa.
Cuando llegaban, versículo 37, ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, Betania estaba subiendo el cerro así, llegas encima, Betfagé, y ya viene la bajada. Y había un puente de ahí que cruzaba la barranca para entrar a la puerta oriente de Jerusalén. No la puerta de las ovejas donde sanó al paralítico, sino es esto, esa es la puerta principal y que ya está sellada y lo quisieron abrir y llegó una guerra y ya tuvieron que retirarse. Cuando llegaban cerca a la bajada, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. No es bendito el Señor, sino bendito el Rey, montado en un burrito, que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. O sea, es la culminación de la esperanza de milenios y lo están reconociendo. Paz en el cielo, gloria en las alturas, como los ángeles dijeron a los pastores fuera de Belén. Entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Siempre va a haber, siempre, hasta en los mejores, más gloriosos momentos, siempre va a haber. Entonces, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Entonces, cuando Jesús murió, hubo un terremoto que hasta partió rocas, ¿te acuerdas? Y había estado como un eclipse, oscuridad sobre la faz de la tierra. Es interesante porque metes en computadora que ahora tienen para ver posiciones del sol, de la luna y en referencia y todo eso. Y es interesante que se sintió hasta el norte de lo que hoy es Turquía y causó ruinas. O sea, aplastó una ciudad. O sea, fue un terrible sismo en toda la región del Medio Oriente después de un eclipse. Y en la noche fue luna de sangre, pero bien roja. Entonces eso siempre era como que no, pues eso es un agüero para algo, quién sabe qué. Entonces interesante cómo sería eso, cómo estaría sucediendo. Pero fue durante el eclipse que la tierra hace al sol y la luna, y todo eso está pasando y ven así el sol se pone oscuro, pero cuando era de noche en otro lado de la tierra es cuando se puso roja. Ya en Jerusalén ya no apareció roja, pero la tierra en total, es muy importante entender que la tierra, la creación, estaba reflejando lo que estaba pasando ese día. Y aquí también Jesús dice: ese es el día que santos y reyes y profetas han esperado por milenios. Y si estos se callan, las piedras van a tener que clamar, porque la creación gime a una, dice en Romanos 8, gime toda la creación esperando la redención. Entonces ya está en la puerta la redención. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, toda esta multitud conoce, si tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, que ya estaba marcado. Entonces, aquel siervo que dijera en su corazón, dice Jesús: mi Señor tarda en venir. Y eso es lo que pasó con los fariseos, que según esperaban el Mesías, pero ya no ponían atención. Que los saduceos, sí, pero que nos tiene que poner en primer lugar porque somos levitas y sacerdotes. Herodes está así, ¿cómo? Pilato está así, ¿qué es verdad? Entonces cada uno viene de donde la revoltura en su cabeza le está dejando ver, y cada uno reacciona con eso, pero tenemos que ver lo que está pasando en eso. No conociste el tiempo de tu visitación. Zaqueo sí, ¿te recuerdas? En la primera parte del capítulo. Zaqueo supo
está pasando por Jericó, si no si le puedo ver tengo que subir en un árbol porque si no le veo, ¿cuándo le voy a ver? Y es cierto. Y si no puedo decir, ok, Señor, aquí está la imagen tuya que has puesto en mí. Está muy mal, está muy maltratada esa imagen, pero aquí está, es todo lo que tengo y además es tuyo. Entonces, o sea, podemos, bueno, si no se lo doy ahora, ¿cuándo? Zaqueo supo qué hacer. Entonces, entrando en el templo, pasan por la puerta oriental, entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, enorme plaza, hecho tianguis, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, porque le decían, ¿en qué nombre o autoridad? O sea, ¿quién te dio permiso? ¿En qué autoridad haces esto? Porque la autoridad de hacer esto lo tiene Anás, pero ya ni es sumo sacerdote, entonces ¿cómo? O sea, todo era así, robado. Todo lo que era Dios ya lo habían robado para sí mismo. Jesús viene a decir, y esto también es de mi Padre, esto también es de mi Padre. Y enseñando en estos días le hacen la pregunta del tributo. Dice, ¿qué es lo que traen la imagen? Pues dáselo a quien es de él su imagen. Mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. La primera vez que lo hace, que solo Juan lo narra, fue al comienzo de su ministerio, fue la advertencia. Dice, lo han convertido en plaza de mercado, que todavía podía regatear, pero ya era cueva de ladrones 3 años después. ¿Qué hubo? Entonces pensando, bueno, esto va de mal en peor, pero no puede ponerse peor todavía. Y digo, ¿crees? Todo es posible, tanto esfuerzo. Y enseñando cada día en el templo. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle y no hallaban nada que pudieran hacerle porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Entonces ya es el dilema de ellos cómo terminan con eso. Jesús a lo que viene. Ahora, vamos a Hebreos por favor, capítulo 9. Versículo 7, está aquí en capítulo 9 hablando de la disposición del templo, desde el tabernáculo y después con el templo, como era un rectángulo. Entonces la primera parte era rectangular y la segunda parte, el lugar santísimo, era un cubo, mismas dimensiones de altura y de largo y de ancho. Entonces está explicando qué es lo que uno vería entrando en el lugar santo, qué es lo que habría en el lugar santísimo. Y dice, versículo 7, pero en la segunda parte, el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, el cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Checa esto, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. O sea, no estaba abierto. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, que es el sistema levítico legalista de sacrificios y ofrendas. Entonces, mientras eso siga en vigor, funcionando, el camino no está abierto. Cuando Jesús dijo consumado es, ¿qué pasó con el velo? Que era, o sea, no era sólido como un muro de piedra, pero sí no te dejaba ni ver ni pasar. Entonces, ¿qué pasa con el velo? Fue rasgado arriba abajo. Y era como rasgar, o sea, ¿con qué uña lo haces si es como un tapete persa? ¿Y de qué tamaño? ¿Y cómo lo saben cuándo sucedió? Porque coincidió con la voz del sacerdote hablando cuando sale del lugar santo después de quemar el incienso. Todo el mundo en Jerusalén está en la plaza con un cordero y están degollando los corderos de la Pascua viernes. ¿Te das cuenta cuándo Jesús celebró la Pascua? Jueves, la noche antes. Quiero celebrar esto con ustedes antes que padezca, porque en el mero día pues voy a estar ocupado en una cruz.
Entonces, todo el mundo está en la tarde así formándose, esperando que degollen su cordero. Ya llevan en un tazón, el cordero va aquí, entonces ya y llegan a casa ya a descuartizar eso, a quitarle el pellejo, y el tazón tienen que estar persignando la puerta de cada casa. Entonces, cuando están haciendo y están esperando todo eso, hay un terrible temblor y se quita la oscuridad. Y todos sienten algo, pero no gozo, sino un dolor. El duelo comenzó, porque si el cielo está de duelo, la tierra no puede. O sea, así está la cosa. La creación, aunque el ser humano está en rebelión, la creación no. Entonces sí tenemos que captar eso, que las demás cosas como que obedecen lo que el Creador está pensando y haciendo y sintiendo. Entonces, lo cual, la primera parte del tabernáculo es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Ahora puedes decir, no, pues si hoy peco, si ayer pequé y viene el rapto o me muero, voy al infierno. Entonces tú estás hablando de salvación por obras, no en base al sacrificio que Jesús hizo una vez para siempre. Pero si tú pecas todos los días pensando nada puede pasar y esto no tiene ningún peso, ninguna importancia, total es mi vida, it's my life, y va a ser Coldplay el resto de tu vida. Ok, entonces puedes estar con eso, pero entonces igual no has entendido el sacrificio, tanto el uno como el otro. No hay temor de Dios, no hay convicción, no hay convencimiento. Entonces es importante entender eso. Entonces no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Una forma de saber que algo está pendiente contigo entre Dios es que cada vez que viene a tu mente lo justificas o lo defiendes. Como el no perdonar a alguien que hizo quizás algo imperdonable, pero no le puedo perdonar. Esto no es perdonable, no que otro lo perdone, pero yo no. O sea, cuidado cuando empieces con eso, porque lo que está diciendo es que ni la muerte en la crucifixión de Jesús, ni eso quita la culpa. Entonces, si no Jesús, ¿quién? ¿Ok? Bien, vamos. Porque consiste solo en comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, sino como Dios hace tabernáculo para sí mismo antes de decirse a la luz. O sea, simplemente como Dios se expresa cuando solo existe Dios, es esto donde Jesús se presentó, en la Trinidad. O sea, dice, ay no, pero eso cuesta mucho. Por eso te lo dicen con franelógrafo, en escuela dominical y Club Semilla y todo eso. Y ni aún así, ¿verdad? O sea, ¿qué hubo? Sí tenemos que ver, claro, es algo que Dios va a tener que hacerme entender, me va a tener que convencer. Porque si pudiéramos simplemente descargarlo y echarlo a andar como si nada, o sea, piratear el Evangelio, piratear la salvación, cualquiera lo haría. Y aunque es gratis, ¿cuántos lo hacen? Entonces sí hay que entender esa parte, decir, es muy sencillo, pero no es nada fácil. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, todo eso hablamos en nuestra serie en Hebreos, si eso santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo.
Ahora, el otro día estaba bajando cosas de mi camioneta y está en pendiente así la calle. Entonces estoy así, algo se me cae. Entonces me agacho, cuando me levanto se cierra la puerta justo para reforzar el impacto. Justo en el momento que me voy levantando hacemos contacto. ¡Sas! Y digo, ándale. Semejante ranazo que tengo días que no me ha sucedido así. Entonces ahí estoy, pero tengo otra vez se me cae con el golpe o se me cae otra vez. Entonces ahí estoy así y me agacho y había sacado el perro. Entonces como es igual su vida y todo, pues el corazón está bombeando bien, estoy respirando así, ¡zas! Toma. Entonces estoy así y me agacho y ya está goteando, pero así goteando sangre así, herida en la cabeza, etcétera, diciendo Jaime, o sea, además todo tiene que ser más. Entonces, o sea, viendo todo eso, y ahí están las gotas en la calle todavía, frente a mi casa. Entonces piensa que cómo fue Jesús al ser crucificado, cómo le hicieron antes y durante la crucifixión. Y cuando fue traspasado así, con lanza para hacer la prueba forense de muerte, y sus manos y sus pies y coronado con espinas, y él entra en el tabernáculo no hecho con manos, y si Jaimito nomás por una cosita así está tirando gotas de sangre, o sea, marcó un camino Jesús entrando, pasando el velo no hecho de manos, no de este mundo, o sea, entrando ante la presencia del Padre con el asombro del Espíritu Santo y rodeados los querubines viendo todo eso, y Jesús dejando así en cada huella así sus pies marcando literal con forma de pie, así la planta de su pie marcando el camino y entrando y así y tirando sangre y poniendo esa sangre suya sobre el propiciatorio en el cielo, porque dijo consumado es. No hay más que hacer. Ahora, ¿qué es lo que tú y yo pretendemos llevar hasta allá? Para que Dios diga, órale. O sea, ¿qué es qué? O sea, lo mejor que puedo hacer ni siquiera es decir, entonces yo voy a hacer aquí. No, es poner así, quitar tus sandalias porque es tierra santa y poner mi pie sobre la huella que Él dejó. Es lo único seguro que hay. Y poner mi otro pie sobre la huella que Él dejó con su sangre. Y seguir esto y pasar el velo, y hay una gloria que nadie podía contemplar, pero ya por rasgado el velo salen así destellos, y entonces voy a tener que agacharme y hacer esto y ver cómo su brazo al hacerlo manchó de sangre, y dices, ay, pero ¿por qué tan feo? ¿Qué películas ves? Su vida embarrada por todos lados porque la vida está en la sangre. ¿Qué películas vemos? O sea, tú dices, es su vida en cada paso, es su vida en cada gota, es su vida embarrada aquí en el velo que ya está rasgado, el camino está abierto. Entonces llego al arca y los querubines queriendo entender estas cosas, mirando que la sangre de Jesús que habla mejor que la de Abel. Eso a mí me revienta la cabeza. Tratar de entender eso, es decir, y dice en Hebreos ya 10, dice entrando confiadamente. Y dices, ¿cómo? ¿Cómo confiadamente? O sea, sí, acertadamente, necesitado, obligado a hacerlo. O sea, sí tengo que hacerlo, pero confiadamente, José, ¿cómo? ¿Con qué cara? Con el rostro de Jesús. En los que están en Cristo, Romanos 8:1, en Cristo no hay condenación, puedes entrar. Pero hay un montón de cosas que vas a tener que dejar afuera, ¿verdad? Y vas a tener que pensar como Zaqueo, como la multitud que iba siguiendo desde Jericó, pensando que iba a terminar diferente esa semana. Cuanto más la sangre de Cristo, versículo 14, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Solo Él. Entonces a las mamás les recuerdo,
Tú no puedes limpiar la conciencia de tus hijos. Tú no puedes hacer que quieran lo que Dios ama. Papá, tú no puedes hacer que quieran lo que Dios ama. Pero Dios sí. Y vemos en eso su decisión y su compromiso y su acción a favor de que cada hombre y mujer que pueda entonces, por la edad que sea, por las neuronas que tenga o que no tenga, o sea, simplemente me presento en el lugar santísimo con la imagen de Dios. Primer paso. Ya despejó la plaza de todo el ruido, ya tiró ídolos, ya mató todo el escándalo que hay, y así. Y en ese silencio entrar en el lugar santísimo. ¿Y tú qué haces aquí? Presento la imagen de Dios. Soy un ser humano. Y entonces me voy acercando, pero aquí solo el sumo sacerdote. No, el sumo sacerdote por aquí pasó. Y voy siguiendo así lo que Él marcó, el camino nuevo y vivo que Él abrió hasta el lugar santísimo. Lo tengo que hacer, lo tienes que hacer. Tenemos que seguir y cada paso y cada paso. Y puede ser costoso parte de ese camino. Pero con la pregunta de 10,000 pesos nuevamente. ¿Tienes algo más importante que hacer todavía? ¿O ya no? ¿Ya no hay más importante que esto? O sea, en eso siempre estamos, y durante el día y durante la semana y todo el año estamos con eso. Es que, discúlpame Dios, pero esto es más importante. Y lo sabemos y lo hacemos. Y no cerró, sigue abierto. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿Cómo no se cansa de esperar? ¿Cómo no se cansa de decir, Jaime, ven? Jaime, ¿eres tú? Sí, pásale. Ahorita. O sea, así hacemos. ¿Sí o no? ¿Está bien? No. Y no se cierra. Entonces queda más claro, queda más visible y palpable que el camino está abierto, que Él lo abrió y Él sabe con qué batallas, Él sabe tus pretextos y excusas y distracciones, Él sabe todo eso y sabe que hasta como no queriendo, por fin entras. Él sabe todo eso y ahí está. Y ahí lo dejamos. Ya en 8 días ya vamos a acompañar todo esto de la crucifixión y la resurrección y ver, bueno, entonces, sí, o sea, ya puse mis pies en esas manchas de sangre que Él dejó. ¿Dónde arrastró esto? ¿Dónde arrastró el otro? Así, todo desfigurado, o sea, así. Y yo, ¿cómo me presento ante suprema santidad? ¿Cómo me presento? En la sombra de aquel que ya fue adelante. Cabeza ensangrentada. Que los ojos de Jesús se encendieron el primer amanecer. Y ahora sí pálido, débil, triste. Y dice, consumado es. Y necesitas hoy y toda la semana, por favor, necesitas decir, Señor, recuérdame otra vez, quiero repasar otra vez, ¿qué querías decir al decir consumado es? ¿Qué querías decir? ¿Qué querías dar a entender a mí? ¿Y cómo procedo? Vamos a ponernos en pie. Señor, te damos gracias por tu palabra. Sobre todas las cosas te damos gracias por Jesús, tu Hijo, a quien enviaste en semejanza de hombre, pecador, mas sin pecado, y cargando con nuestras debilidades, pero sin la menor inclinación para pecar. Y toda su respiración, cada latido de su corazón era amarte a ti, Padre. Y confesamos aquí abiertamente que no es ningún secreto, pero lo decimos nuevamente, que nuestro corazón luego no se inclina a lo que tú amas, lo sabemos. Pero de momento
nos dejas ver, nos dejas sentir, nos llamas nuevamente y tenemos que voltearnos para allá y seguir el camino que ya quedó tan gráficamente marcado y no quedarnos en la calle como quien ve la puerta de una casa en Jerusalén persignada con sangre ajena y no llegar hasta la mesa solamente y ver el plato servido, el cordero de la Pascua, pero llegar más adentro del velo, llegar a donde no hay donde sentarse y estar entre los querubines igual, anonadados, asombrados, callados, porque nunca hemos visto tal cosa. ¿Será por eso no sabemos lo que estamos mirando? Entonces, Señor, háblanos en estos días, te pedimos, como siempre, llévanos de la mano, recuérdanos estas cosas, explícanos estas cosas, danos revelación de tu amor y tu misericordia tan plasmada en la cruz y evidenciada ante el trono de la gracia, donde estamos hoy aceptos en el amado. Y te damos gracias por el amado, en el nombre de Jesús. Amén.